Llegó el momento de probar los frutos de este delicioso frutal. Estamos enfrente del níspero japonés, cuyo nombre científico es Eleobotria japonica. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos. Los voy a llevar a la cocina y ahí les voy a contar bien de qué se trata, para luego, sí, probarlo. Acá ya tenemos el fruto del níspero, el cual se va a convertir en una deliciosa prueba de sabor. Primero les voy a contar de qué se trata el níspero, luego les voy a contar sobre sus usos y luego sí, la esperada prueba de sabor. Antes de contarles de qué se trata este fruto, les pido que se queden hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar un video muy especial donde les muestro nuestro arbolito y ahí les cuento bien de qué se trata el árbol frutal que regala este fruto. El níspero es un frutal nativo del sudeste de China. Se ha naturalizado en muchos países. Donde yo vivo, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, a este frutal lo suelo ver en veredas, lugares públicos y en jardines, donde suele ser cultivado como árbol ornamental. Es de muy fácil cultivo y se adapta a muy diversas condiciones. Su follaje agrega un toque tropical a los jardines y ahí creo que radica el éxito de su cultivo como planta ornamental en mi zona. Este frutal tiene grandes beneficios para la salud. El níspero tiene un alto contenido en vitamina A, así como también destacan las del grupo B2 y C. En cuanto a los minerales, destacan especialmente el calcio, fósforo, magnesio, azufre y hierro. Es una fruta recomendable para reducir el colesterol. Este fruto es muy utilizado en la medicina tradicional china, lugar donde generalmente se lo utiliza para tratar problemas respiratorios. Además, es un fruto con excelentes cualidades antioxidantes. Es ideal para aquellas personas que quieren adelgazar, ya que aporta muy pocas calorías. Algo muy importante es que a la hora de consumir este fruto, lo ideal es hacerlo con su cáscara o piel, ya que esta es 5 veces más rica en carotenoides que su pulpa. El fruto del níspero es comparable a la manzana en muchos aspectos, ya que contiene altos contenidos de azúcar, ácido y pectina. Este fruto se consume fresco y también se elaboran varias recetas como jaleas, dulces, mermeladas, helados, chutneys, licores, vino y almíbar. En Taiwán producen los nísperos enlatados en sirope. Tiene suficiente pectina para hacer jaleas. La jalea fue fabricada comercialmente en California, Estados Unidos, a pequeña escala. Algunas personas preparan
un aderezo con nísperos junto a otros ingredientes como clavo de olor, canela, limón y vinagre y los dejan en recipientes de vidrio. También se utiliza este fruto en vinagreta, mayonesa, salsa y crema. En una región de España existe el Día del Níspero, que se celebra el primer domingo de mayo. Bueno, ahora vamos a pasar a la esperada prueba de sabor. Bueno, les cuento que este fruto pasa por varias etapas de maduración. Si al fruto se lo cosecha de manera temprana, es un fruto que es más ácido que dulce. Si se lo cosecha ni bien maduró, es un fruto dulce y ácido. Y si se lo cosecha bien maduro, es un fruto bien dulce y casi carece de acidez. Para darme cuenta cuando el fruto del níspero está bien maduro, me guío por dos cosas. Primero, por el color de la piel, ya que ésta va pasando de un amarillo a un amarillo naranja. Y el otro motivo, quizás el más importante para mí, es que el cáliz, de color verde al principio, luego se va secando y se va poniendo marrón. Bueno, ahora voy a preparar el fruto para comerlo y también les voy a mostrar cómo es por dentro. Lo primero que voy a hacer es retirarle el cáliz con un cuchillo. Esto no lo quiero a la hora de consumirlo. No me gusta su sabor. Lo retiramos. Ahora lo voy a cortar por dentro y les muestro cómo es. Así es el fruto del níspero por dentro. Y estas son sus semillas. Hay que tener en cuenta que este fruto, ni bien se lo corta, comienza a oxidarse bastante rápido. Las semillas del níspero tienen un muy buen uso en la cocina, ya que se puede realizar un delicioso licor de sabor similar al amaretto. Ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el níspero. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor. En este caso se trata del fruto del níspero. Antes de pasar a probarlo, les cuento que lo ideal a la hora de consumir este fruto es hacerlo con su piel, ya que esta piel aporta muy buenos nutrientes. Bueno, ahora voy a pasar a probarlo y les cuento. Bueno, a lo más lindo. Vamos. Delicioso, delicioso. Increíble. Voy a comer la otra parte y luego les hago el resumen del sabor. Delicia, muy, muy dulce. Ahora les cuento. Es un fruto delicioso, muy dulce, y en esta etapa de maduración es un fruto que casi carece de acidez, cosa que no sucede en etapas más tempranas de maduración. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando recién, tengo que comparar con otros frutos. Bueno, podría decir que el sabor del níspero se parece a una mezcla entre uva y ciruela. Está por ahí el sabor, pero es un sabor único, original. Esta fruta sin duda tiene sabor a níspero. Hice esa mezcla como para orientarles en el sabor. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho y sobre todo comer el fruto. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Les pido además que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo lo que hacemos.
Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.